Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un Café conmigo. Hoy tengo una invitada muy especial, antioqueña, guerrera, abogada, madre de familia, guerrera de Dios, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, con el partido Salvación Nacional. Su número, el 108. Ella es Manuela Cuartas Buitrago. Es un placer para mí tenerla aquí. Es un placer para nosotros como movimiento contar con su presencia. Manuela, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo un café conmigo. Me siento supremamente honrada, supremamente feliz y honrada de estar aquí con ustedes porque realmente siento una admiración profunda por el trabajo que han hecho ustedes por Colombia, por la entrega que han tenido, por ese patriotismo que creo que es el que nos arde en el alma a muchos colombianos en este momento y es el impulsor de inclusive esta decisión que tomé de participar en política en esta ocasión. Pues ya yo les cuento, soy Manuela Cuartas, les voy a contar cuál es mi escala de valores. Yo en mi escala de valores en la cumbre tengo el ser una hija y sierva de Cristo. Ese es mi punto culmen de la vida. De ahí soy mamá de una niña de 18 años que amo con todo mi corazón, que ha sido, mejor dicho, la motivación más grande de mi vida. Yo no sé si han escuchado esa canción de Alberto Plaza, yo la escuchaba mucho cuando estaba en embarazo, que dice, voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, pero voy a empezar por mí. Y esa ha sido mi razón con mi niño, o sea, ella ha hecho de mí una mejor persona todos los días. Y tercero, pues soy abogada, esa es mi profesión, esa es la forma en la que me gano la vida. Enamorada de la política hace muchos años y activista política más desde la civilidad, porque la realidad es que no me había querido nunca involucrar en política electoral. ¿Qué opinas de la confesión que hicieron estos, no quiero utilizar términos muy fuertes aquí, pero tú te imaginas que estoy pensando, que hicieron estos miserables ayer en la JEP? ¿Qué opinas de esos 170 niños que fueron reclutados, secuestrados, violados? ¿Qué opinas? Pues Miguel, es que ni siquiera es que fueron, es que siguen siendo. O sea, nosotros, por lo menos los que tenemos conciencia de la realidad histórica de este país, no podemos caer en la trampa dialéctica de ellos en la que nos hacen creer que todo esto hace parte de la historia de lo que pasó. No, es lo que sigue pasando. Y no son 18.700 y punta, o sea, siguen contando, el marcador sigue creciendo. Entonces, a mí esto pues me parece aberrante, doloroso, aterrador. Yo fui una de las que durante el análisis pues del proceso de paz y todo esto, obviamente vuelvo y digo desde la civilidad y las discusiones que uno tiene con los amigos y además pues compañeros de gremio, yo les decía, es que, a ver, el Estatuto de Roma no considera amnistía para quienes hayan cometido ese tipo de delitos. O sea, es que eso no se puede, no se puede. Entonces, en Colombia pasan ese tipo de cosas que son tan atípicas. Yo en la universidad entré en un grupo de investigación sobre trata y tráfico de seres humanos y a mí me tocaba muy profundamente esto porque es que en Colombia la trata y el tráfico de seres humanos se ve o sea, están todas las modalidades aquí, todas. Pero quizás las más dolorosas, siendo todas muy dolorosas, son las que tienen que ver con los niños, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que además lo que ha hecho y lo que sigue haciendo la guerrilla con nuestros niños, reúne todas las modalidades de trata y tráfico de personas, uno se queda absolutamente horrorizado pensando en que se firmó un acuerdo de paz con estas personas que no han dicho la verdad, que apenas hasta ayer vinieron a decir la verdad, que no han reparado a las víctimas, que el Estado ha silenciado a las víctimas porque vemos a estas mujeres de rosa blanca que llevan años exponiendo su vida para levantar la voz porque fueron víctimas de esta situación. Y uno dice, o sea, es que el Estado está descompuesto, o sea, es que esto es una cosa, un Estado barbárico, porque es que cuando uno no puede
ni siquiera proteger a sus niños, no está en nada, es que los niños son la riqueza de las naciones. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y cómo permitimos que pasen ese tipo de cosas y que además sigan pasando y que además a los que le hicieron este daño a los niños los hayamos premiado con curules en el Congreso, pagándoles salarios millonarios con los impuestos de nosotros y que ahora además los lleven a universidades y es que dar cátedra a los estudiantes. O sea, Ahora son los adalides de la moral, los haceme el adalides de la favor. paz. Sí, por Dios santísimo. Esto es Por una Dios barbaridad, o sea, y sacan, y alguien se atreve a levantar la voz en una universidad y lo sacan con policía, como si el criminal fuera el que está reclamando porque hay una sinvergüenza, porque no, o sea, esto es lo más lindo que puedo decir, lo más decente que puedo decir, porque estamos en entrevista, pero pues de verdad estamos en este mundo al revés y eso no puede seguir pasando. Pero Miguel, para que eso no pase, tenemos que actuar. Yo a todo el mundo le escucho decir en la calle y cuando estoy con la gente en la calle dicen, Manuela, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo les pregunto, ¿y usted qué está haciendo? O sea, yo ya me lancé a esto, a esta locura, arriesgando mi capital, mi tranquilidad, mi privacidad. Tu vida. ¿Cómo? Tu vida. Mi vida, mi moral, todo listo. Yo estoy poniendo acá el pellejo. ¿Usted qué está haciendo? Siquiera votar, siquiera le está diciendo a su familia que vote con conciencia. Eso es algo, hay que hacer algo y eso es lo que hay que hacer. Porque si no llenamos el Congreso de gente que sea capaz de repeler ese tipo de cosas, y es que es capaz que los de comunes vuelven y llegan, Miguel, por Dios. Yo me resisto a creerlo, Manuela. Yo me resisto a creerlo que haya todavía gente tan imbécil, perdóname el término, pero es que no cabe otro. Bueno, sí No cabe cabe más, otro. pero son más pesados. Pero que todavía crea, que todavía esperen. Esta señora, yo no sé cómo le gustará que le digan, le ofrezco disculpas a las señoras por ofenderlas con la comparación. Sí. Esta rata de alcantarilla de Sandra o Griselda, no sé cómo le guste que le diga, ¿a quién va a demandar después de ayer? ¿Con qué autoridad moral esa señora se puede parar en un atril a mirar siquiera a los ojos a un colombiano después de que permitió, ayudó, fue cómplice de que violaran, de que asesinaran el futuro de Colombia? Todos queremos la paz, Manuela, todos queremos vivir en paz, pero no con impunidad, no revictimizando una y otra vez, no tumbando la moral de nuestras fuerzas militares. Esto no tiene perdón de Dios. La Constitución del 91 se sacó a Dios del principio, cuando Dios dejó de ser el soberano de absolutamente todas nuestras actuaciones, cuando lo bueno se volvió malo, cuando lo malo se volvió bueno, cuando comenzaron a aceptar que no habían dos géneros, femenino y masculino, sino que habían 53 géneros y entonces ahora se puede casar con una mesa. O sea, yo no lo puedo entender, ni puedo entender tampoco cómo cabe tanta estupidez en una sola cabeza de seguir pensando que estas miserables van a continuar y a perpetuarse en Colombia y que de ese pozo séptico que es la izquierda colombiana puede salir algo bueno. Miguel, no pero es que sabes que no es la izquierda colombiana. O sea, esto es un modelo replicado, fracasado en todo el mundo. Y no solo ha fracasado, porque fuera fracasado uno dice, bueno, fracasó, pero ha sido un modelo genocida en todo el mundo. Y eso es una realidad, o sea, y además ha instrumentalizado a los que ellos dicen proteger, ¿cierto? Que la izquierda se llena la boca diciendo que protege a los más pobres, que piensa en los más pobres, que ayuda a los más pobres, que son los más débiles, los nadies que decía la señora vicepresidente, la vicepresidente, la señora vicepresidente. Entonces esos nadies vienen siendo nadie realmente, o sea, es que ya ellos han dicho la verdad de frente, cachetean a sus electores, o sea, les dicen, nadie ustedes son nadie. Y son tan nadie que no nos importa que cojan a los niños más pobres, a los indígenas, a las negritudes, a los niños campesinos, los ultrajen, los violen, los esclavicen, les roben la infancia. O sea, sí son los nadies. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que a nadie les importa, que a nadie le importa. No entienden que para nosotros sí son alguien. Para nosotros sí son alguien. Para nosotros los nadies no existen.
porque cuando una persona tiene dignidad, es alguien. Y en ese sentido, lo que tú dices, toda la razón. Y no es desde la Constitución del 91. La Constitución del 91 fue un instrumento para empezar a instaurar una agenda globalista en Colombia. Porque tú que eres abogado y yo que soy abogada, sabemos que la Constitución del 91 es populista. O sea, Sí, eso total, tiene cantidades de cosas hermosísimas en la letra, irrealizables. total. Además que Estamos les dio completamente de acuerdo. en esta modernidad por convertir los deseos personales en derechos. ¿Y eso de cuándo acá? O sea, yo tengo derecho a que me mutilen mis genitales porque yo quiero ser hombre. Usted tiene derecho a hacer lo que usted le dé la gana hacer, hágase cargo, pero eso no es un derecho. Usted tiene derecho a que nosotros le financiemos sus cirugías y sus caprichos, como le ocurre. Pero eso se ha dedicado a la Constitución del 91, pero basada en una agenda globalista que viene rodando hace 60 años y que a través de la ventana de Overton nos han hecho empezar a admitir lo que antes era inadmisible y a verlo ahora como algo normal. Algo que era completamente inadmisible, hoy es normal, hoy pues normal, pues mira ese tema de los talesterians, que uno dice, o sea, ¿en qué mundo en qué hemos caído? O sea, antiguamente a eso se le llamaban disfunciones mentales, cognitivas, pues, o sea, había un tratamiento para ese tipo de enfermedades, ya no. Ya no. Y perdón, Es que ya lo, yo a veces digo cosas que son muy impopulares para ser una candidata, pero a mí no me interesa decir cosas populares para gustar. Si ha de ser que yo llegue bajo mi criterio, llegaré. Y si no, ese es mi pensamiento, pues, y creo que estamos acordes. Hay una cosa, amiga, que sabes que quiero aportar antes de continuar, que yo hablo como una lora mojada, me tienes que controlar. Imagínate que cuando yo estaba en la universidad empezando, pues que ve uno derecho romano, ya no lo ven, ya ni siquiera ven ni eso los siquiera eso. estudiantes de derecho, pero en nuestras épocas que veíamos derecho romano, recuerdo yo que me pusieron a hacer una investigación y un trabajo para exponer sobre algo que los romanos llamaron el principio de obligatoriedad. Y a mí eso me marcó la vida, porque yo pude entender, y quiero aclarar acá y empecé diciendo que yo soy una persona de fe, y con lo que voy a decir no voy a desvirtuar mi fe, solo quiero que se comprenda la función de la fe dentro de un Estado laico. Entonces, decía pues en esta investigación entendí que el principio de obligatoriedad para los romanos empezó a suceder cuando ellos se dieron cuenta que el pueblo se le podía rebelar al César. Pues claro, el César era un hombre de carne y hueso y ellos podían matar al César o podían desobedecer al César. Cosa distinta a un Dios etéreo. Cuando hay un gobernante etéreo que ellos no pueden tocar, no pueden ver y que es omnipresente, omnisciente, pues claro, hay un control social, ¿cierto? Y Sí, eso, Migue, es muy importante y sigue siendo muy importante en el imaginario colectivo. Y vuelvo y digo, yo con esto no estoy desvirtuando mi fe, porque yo creo en Dios y creo en un Dios omnipresente y omnisciente. Pero lo que estoy diciendo es que incluso para los que no creen, esto tiene una función social de control. Y cuando se saca a Dios de las aulas, porque cuando uno es niño apenas está formando estructuras cerebrales que le permiten y diques mentales que le permiten entender lo bueno de lo malo y discernir qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en sociedad. Entonces, la función de Cristo en las aulas es fundamental, más allá del credo de cada quien. Y es por eso que yo les explico. Entonces, o sea, es que hemos perdido el rumbo por completo, hemos perdido el rumbo por completo. Yo escuché un día hablar a una de estas muchachitas de izquierda del pacto histórico diciendo que la familia era, pues, insultando la institución de la familia. Entonces yo decía, hombre, qué pesar, qué gente tan herida, qué gente tan dañada. Ojalá se mejoren algún día como personas. yo no sé, Dios me perdone, pero yo no sé hasta qué punto pensaría yo que mejorando como personas podrían ser depositarios de la confianza de alguien como yo. Yo creería que no.
Manuela, yo siempre he sido consecuente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Yo creo que una persona debe asumir la responsabilidad de lo que hace y sobre todo las consecuencias de sus actos. Yo siempre he sido amigo no de la pena, pero sí del castigo cuando se comete un delito, porque por eso son delitos, porque ofenden a una comunidad y esa comunidad merece justicia, merece objetividad, pero sobre todo merece legalidad. Y lo que estamos viendo ahorita es que se están pasando por la galleta absolutamente todo. Y Todo. eso lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Eso es una revolución molecular disipada que vienen trabajando desde hace muchísimos años. Así es. Y las personas, los problemas de Colombia no son de hace 3 años o 4 años en este nefasto gobierno, vienen de hace mucho tiempo. Quiero pensar que nos descuidamos desde el punto de vista político y estratégico y permitimos que se fuera cogiendo ventaja hasta el punto de que comenzaron a ablandar los cimientos que nosotros teníamos para que llegáramos a esta debacle. Debacle como que la que se está viviendo en el campo de la salud, debacle como la situación del sistema de salud colombiano, debacle como la que Kevin desde el cielo nos está señalando y todos los Kevin que vienen detrás de él, Dios quiera que no, y los que ya lo están acompañando en el cielo. ¿Qué piensas tú de esa crisis de la salud, de esa crisis de la salud que culpa a una madre por la muerte de su hijo cuando no le dan medicamentos y tratamiento? De esa crisis de la salud que el ministro de salud dice que los ricos también lloran, de esa crisis de salud que culpa a un niño por montar en bicicleta, que culpa a un niño por ser niño de su propia muerte. Cuéntanos, Manuel. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos ese modelo en la ley 100, pues yo digo, hombre, pues es que los que menos deberían atacar la ley 100 son los socialistas, porque es que es lo más socialista que hay acá en sistemas. Es Entonces, el cuando uno ve principio que lo básico atacan, de los socialismos. Es el principio claro, básico del socialismo. total, cuando uno ve que lo atacan, entonces uno dice, entonces el interés no es el pueblo, sino que es más un tema politizado, ¿cierto? Bueno, eso como base del asunto. ¿Por qué lo atacan y lo siguen atacando? Porque no fueron ellos los que lo propusieron, quizás, ¿cierto? Y porque fue su enemigo neoliberal el que lo propuso, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, yo soy muy libertaria y para mi gusto, eso no es el tipo de modelo que a mí me gusta, ¿cierto? O sea, yo prefiero la libertad en la que cada quien decida cuál es su forma de aseguramiento, ¿cierto? Pero sabemos que vivimos en una sociedad que todavía no está preparada para ese tipo de libertades y que digamos que hay que apoyar mucho todavía gran parte de la sociedad y eso está bien, pues yo, aunque vuelvo y digo, o sea, yo creo más en la solidaridad es espontánea e individual o no es solidaridad, ¿cierto? Pero bueno, digamos que ese modelo solidario funcionaba y funcionaba medianamente bien no, funcionaba muy bien. La realidad es que funcionaba muy bien. Y que quizás el dolor de los zurdos era que era operado por particulares. Y bajo mi criterio, eso es lo que lo hizo exitoso. Lo que pasa es que ese modelo político, digamos, público-privado, permite que haya unas alianzas ahí que a veces se vuelven, porque donde mete la garra el Estado, generalmente el Estado tiene mano podridora, mano vinagrosa, como dirían las abuelitas. Entonces, donde mete mano el Estado, eso se vinagra. Pero bueno, más allá de eso, es que a mí me parece que es moralmente inadmisible de cualquiera fuera la situación, que un sistema manejado, propuesto por el Estado y que ahora con mayor razón es manejado por el Estado porque casi todas las EPS están intervenidas por el Estado, tenga el descaro de decirle a los contribuyentes, gente que pagamos mes a mes, peso sobre peso, atiéndanos o no nos atiendan, tenga el descaro de decirnos
que los ricos también lloran, que es que el niño se murió porque montó en bicicleta, Ay, que es María. que, por ejemplo, en mi caso, entonces, que es que yo estaba con mi falla, mi problema del corazón y que por eso entonces, ¿para qué me meto en política a tener un estrés que no debería tener y que pone mi corazón en riesgo? O sea, ¿cómo va a trasladar la responsabilidad de la ineficacia de sus actuaciones sobre los contribuyentes que además son obligados a contribuir? Porque es que ni siquiera es que lo hagamos porque queramos asegurarnos, es porque estamos obligados a contribuir. Nosotros que trabajamos con honorarios, por ejemplo, cada vez que recibimos honorarios, pague, contribuya, contribuya, contribuya. Y mira lo que a mí me pasó, por ejemplo. Fui a la EPS a recibir un servicio que nunca me dieron. Esta es la hora que tengo una bolita acá en la mano, se los voy a acercar, ahí no sé si se me ve. Y me En mandaron el una dedo. resonancia hace más o menos 2 meses y sigo esperando. Pues, y sigo esperando. Y la verdad es que tristemente yo en este momento no he tenido tiempo de hacérmela y si tengo que buscar el dinero para hacerla, la hago, ¿cierto? Pero hay millones de colombianos que aportan al sistema y que así quisieran hacérsela por fuera, no se la pueden hacer, tienen que esperar a que el sistema responda. Aquí Entonces, sí se el llama. sistema hay que revivirlo, Miguel, y para eso necesitamos hacer ese plan de choque que propone Abelardo, y para eso Abelardo necesita tener un Congreso sólido que le ayude a empujar esos primeros 90 días con el plan de choque que tenemos para poder revivir el sistema de salud, porque es que no podemos dejar, esto es un genocidio silencioso, Miguel, es que donde mete la garra a la izquierda hay genocidio, a gatillo o por omisión o por acción, pero siempre hay muertos y muchos de cuenta de las decisiones de la izquierda. Es, Pues Miguel, mira, a mí hay algo que me sorprende mucho y es que vuelvo a la universidad. Cuando nosotros estudiamos la ley 100 en la universidad, yo me pude dar cuenta que la ley 100 es lo más socialista que existe en Colombia como modelo, ¿cierto? Como sistema. Y lo más particular es que quienes más atacan la ley 100 son los zurdos que dicen que son los socialistas del parche, pues porque es que vamos a entenderlo bien así para que las personas que nos ven y de pronto no tengan mucha noción de eso lo entiendan. Y es que la ley 100 básicamente es una bolsa común donde el que tiene mucho, el que tiene poco pone poco y el que no tiene nada no pone nada, pero todos disfrutamos del mismo mire, servicio. por eso esos 90 días son tan valiosos y por eso yo siempre he esgrimido la bandera de que son más importantes las elecciones del 8 de marzo que las mismas presidenciales. Total. Si por desgracia, si por desgracia este país sigue en manos del virus que lo está infectando, serán ustedes, Manuela y los demás congresistas, porque yo ya te cuento en el Congreso, los que serán ese muro de contención que logren parar toda esta cantidad de estupideces que están haciendo. Y si Dios quiere y que así sea, le ruego a diario de que podamos recuperar el país y que, pues aquí el más opcionado es Abelardo de la Espriella, no vamos a decirnos mentiras desde ningún punto de vista. Y así se unan los 55.000 candidatos que tienen un 1%, jamás van a llegar. Entonces, esta pelea se define entre Abelardo de la Espriella y este tipo, entre el bueno y el malo, entre el cielo y el infierno. Entonces, esos 90 días cruciales, van a ser cruciales para recuperar la salud de los colombianos que tan deteriorada está. Y que tan deteriorada está, tú decías hace un rato, que muchas veces en alguna ocasión o en algunas ocasiones hay muchos colombianos que ni siquiera pueden hacerse los exámenes o comprar el medicamento por fuera. Y no lo Total. pueden hacer sencillamente porque no hay dinero. No lo pueden hacer sencillamente porque los impuestos, el aumento del salario mínimo, esas reformas tributarias completamente sin pensar, completamente aberrantes jurídica, financiera y económicamente, tienen a la gente colgada de la brocha. Yo siempre trato de expresar que el 80% del empleo formal en Colombia es generado por las MIPIMES.
que yo no puedo disminuir los índices de desempleo en un país atacando a las personas que lo generan. Total. Así es. Eso es matemática de coquito. Tiene uno que ser muy estúpido para quitarle la cabeza a la gallina de los huevos de oro para preparar un sancocho. O sea, eso no tiene razón de ser. ¿Qué piensas tú de esas reformas tributarias y de ese, sobre todo de ese ataque directo a las MIPIMES del país? Pues Miguel, lo que pasa es que ahí hay dos puntos que son, pues obviamente relacionados y hermanos, pero que se deben tratar por separado. Entonces, lo primero es que para una persona como yo que tiene como base libertarismo, pues toda reforma tributaria deviene de ese estado de bienestar que le hace creer a las personas que sus caprichos son derechos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en la medida en la que estemos convirtiendo en derecho cuanto capricho se le ocurre a una persona, pues vamos a necesitar más plata para cubrir los caprichos de las personas. Ahora, otros dirán, ¿quién dijo que es un capricho la educación? ¿Quién dijo que es un capricho, no sé, los subsidios a personas muy pobres? Pues, a ver, hay algo que hay que ver, pues, la evidencia empírica, y es que la realidad es que uno va y mira, y en lugares que tienen circunstancias muy complejas a nivel económico y social, usted encuentra personas que logran salir victoriosas de esos lugares, generar oportunidades para sí mismos, para otros, generarse unas muy buenas circunstancias de vida, pero por una razón, porque no tienen instalada la pobreza aquí. Porque es que el problema de la pobreza es que es algo que es mucho más allá de lo monetario. Y cuando el estado de bienestar quiere empezar a paternalizar y a resolverle la vida al ciudadano, pues el ciudadano suelta. Vos y yo, o sea, yo soy una persona cómoda. Es decir, si a mí me facilitan la vida, yo me acomodo. Si Por yo tengo un supuesto. marido que es un magnate y me dice, mija, usted tranquila, no se preocupe que todo está cubierto, usted es una reina, no haga y no respirar, disfrutar, ir a la peluquería, ajá, yo me acomodo. O sea, eso nos pasa a todos, es como cuando uno tiene un hijito que está perezosito, si uno no lo puya para que empiece a mover la maquinaria, se queda echado y se desperdicia esa persona que pudo haber sido de enorme valor para la sociedad, ¿cierto? Porque se desperdicia como en sus talentos y potencialidades. Y eso es lo mismo que yo creo que ocurre trasladándolo a la sociedad. Entonces, cuando un Estado se convierte en un Estado paternalista y sobreprotector, lo que hace es cortarle las piernas a la gente para que toda la vida dependa del Estado, que finalmente eso es un círculo vicioso, porque el Estado y sus políticos de derecha o de izquierda en general necesitan que la gente dependa de ellos para ellos poderse perpetuar en el poder. Por eso es que los políticos como yo son tan impopulares, porque yo vengo a decir, venga, rompamos las cadenas, venga, soltemos a la gente, venga, quitémosle poder al Estado. Es que lo que necesitamos es que la gente sea capaz de pararse sobre sus piernas y dejar de necesitar al Estado. Y cuando uno le explica eso a la gente, cuando se toma el trabajo de explicarle eso a la gente, rica, pobre, intelectual o no, la gente entiende, pero a nadie le interesa explicarle eso a las personas. Entonces, bueno, por un lado, esas reformas tributarias serían absolutamente innecesarias si nosotros no nos dedicáramos a convertir en derechos los caprichos de las personas, ¿cierto? Sino que el Estado se dedicara a hacer lo que le corresponde hacer, un funcionamiento básico de asuntos que son transversales a la vida en sociedad, y pare de contar. Pero como tenemos un estado de bienestar, que gústeme a mí o no lo tenemos, pues obviamente esas reformas se hacen necesarias en países como el nuestro, ¿cierto? Yo creería, y vuelvo ahí a lo que decía mi querido, no, mi mal querido Petro, mi mal querido. Es que él decía que si la plata no la roban, alcanza. Yo le cambiaría dos letras a ese Sí, yo artículo. también. Yo diría que
es real, o sea, si no se roban la plata alcanza. Pues entonces hacen reformas tributarias para quedarse con el 89% o el 90% de la plata de la reforma en los bolsillos de los políticos malandros y el 10% se va para hacer inversión social, entonces pues nunca va a alcanzar. Entonces eso es una cosa ridícula. Y fuera de eso, exprimimos al ciudadano y al empresario. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Para mí no hay labor más altruista que la de un empresario. Sea grande, mediano, pequeño o emprendedor. Porque es que usted está ocupando su vida en darle solución a las necesidades de las personas. Entonces eso a usted lo convierte en un superhéroe de la vida moderna. Y no solo eso, esa solución que usted le brinda a la sociedad requiere una maquinaria productiva. Y esa maquinaria productiva genera empleos directos e indirectos y mueve toda la economía. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. O sea, en vez de tener más políticos, deberíamos tener más empresarios. Mi apuesta es 1000 veces más grande por lo empresarial que por lo político. Yo ahora estoy acá metida porque si no nos metemos en esto, no vamos a poder llevar luz a los sótanos del infierno. Pero te digo que para mí es un ejercicio que será de una ocasión y ya, por el momento coyuntural en el que se encuentra el país. Porque a mí me encanta ser empresaria. Yo, no, pues que decir empresario es algo como muy grande, pero yo considero que empresario es el señor que hace buñuelos en la esquina, el de la panadería, la señora de las empanadas, porque le mueven la economía. Usted pasa una empanada, tiene que comprar maíz, tiene que comprar la papa, tiene que... Todo eso mueve la economía del país y genera empleos. Entonces, eso es lo que hay que incentivar. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo. Me identifico mucho en todo. En esa parte que dices que es un ejercicio de primera vez, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo ¿por qué? No estoy de acuerdo porque estoy seguro de que dentro de 4 años vamos a estar juntos pudiendo chocar nuestras tazas de café, haciendo un café conmigo, pero presentando tu candidatura al Senado. Entonces, no estoy de acuerdo con ese pedazo, Manuel. De resto, estamos perfectamente identificados. Y sí, el señor que vende buñuelos, empanadas en la esquina, la señora que vende las ensaladas en su mesita, el señor que tiene la chacita, ellos son empresarios. Total. Ellos son empresarios por lo que tú dices, porque están moviendo la economía, porque generan empleo, porque le fían lo del almuerzo a una señora y entonces la señora es una labor social. Por supuesto que sí. Y son a ellos a los que están atacando. Es que la crisis no se soluciona incrementándole los impuestos a los empresarios. Mira, los dueños de los grandes capitales del país, cuando los atacan y los atacan y les atacan con tributo, con impuestos, se llevan su capital. Y ese tributo que ellos daban se pierde. No, le recae a la base que está siendo víctima del engaño de estos malditos todo el tiempo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, porque no son sino encantadores de serpientes y los tienen completamente obnubilados con regalos, porque aquí nos acostumbramos a hacer vida fácil. Aquí nos acostumbramos a ser regalados, a que nos regalen todo. Aquí si el muchachito se mete en la fila y se pasa por la galleta 5 personas, en lugar de reprenderlo como tiene que ser, como es el deber ser, no, aquí lo felicitamos porque el chino es muy tiro, se coló. Entonces, eso es lo que nos tiene. Malicia indígena. Sí, esa malicia indígena que llamaban nuestros abuelos y que en algún momento se prostituyó el comentario hasta el punto de llegar a rayar en lo ilegal. Hasta el momento de llegar a rayar en lo ilegal. Ya que estamos hablando de los empresarios y de los industriales, ¿qué piensas tú de ese incremento tan desaforado del salario mínimo? Yo no tengo memoria de que en alguna ocasión los empresarios, como en este caso, estuvieran ofreciendo de entre el 6.5 y el 7, los sindicatos el 16 y el gobierno aumentara el 23.5%. Esto no me cabe en la cabeza, partiendo de que fue netamente politiquero, preelecciones, populista, ridículo, y sobre todo la ratificación a los 8 días de exactamente lo mismo, porque ya no había nada que hacer. Algo que yo, a título personal,
siempre me hizo fruncir el ceño, es que antes de todos estaban diciendo, hombre, es increíble, no sé qué, eso no se puede, pero después ya nadie dijo nada, todos calladitos, por el miedo al que dirán, por el miedo al que votarán, por el miedo a que, Dios mío, me van a mirar. ¿Qué piensas, Manuel? Pues Miguel, mira, ahí voy a retroceder un poquito a la pregunta anterior, y es que un país para que sea muy productivo necesita tener muchos grandes empresarios. Colombia tiene muy pocos grandes empresarios, o sea, sí tenemos conglomerados y empresas grandes, pero realmente son pocas y necesitamos que sean muchas. Y la única forma para que sean muchas es que los emprendedores, que son la semillita del empresariado, los pequeños, los medianos, puedan convertirse en grandes. Y para eso lo que tenemos que hacer es que tengan unas cargas diferenciadas. ¿A qué me refiero yo con esto? No es posible que la exigencia en carga laboral, en carga tributaria, sea la misma para un emprendedor, para un pequeño, para un mediano y para un gran empresario. Entonces acá hablamos de equidad, entonces acá hablamos de igualdad, y creen que igualdad es que tratemos a todos por igual cuando no es posible hacerlo, ¿cierto? Entonces yo no puedo reventar a impuestos a un pequeño empresario porque lo único que hago es llevarlo a la ilegalidad, ¿cierto? Y llevándolo a la ilegalidad, además lo llevo a que ofrezca empleos informales, ¿cierto? A la informalidad en la empleabilidad. Y todo esto redunda es en un problema social. Entonces cuando hablamos nosotros, digamos, de cargas tributarias, y por eso te decía que volvía pues un poquito a la pasada, es imposible que un emprendedor o que un pequeño o mediano empresario sea capaz de sobrevivir y de crecer con semejantes cargas tributarias y laborales que tienen el mismo tamaño de las que tendría que asumir un gran empresario. Es decir, para un gran empresario eso puede ser un golpe, pero no es necesariamente destructivo. Pero para un mediano, un pequeño y un emprendedor es destructivo. Entonces, cuando además a eso le agregamos el tema del salario mínimo, entonces ahí ocurren varias cosas. Pues obviamente, ¿quién compra huevos para vender huevos? Que eso es lo que el común de la gente no comprende. Entonces, el empresario no compra huevos para vender huevos, el empresario tiene que ganar. Y en esa misma medida, eso se revierte en inflación. Entonces, lo que uno le explica a la gente, hombre, por más que te suban el salario mínimo fue diseñado para que usted tenga un modo de supervivencia. No es para que usted viva bien, es para que usted tenga un modo de supervivencia, para que usted se mantenga vivo, alimentado, medianamente sano y con un techo en el que sobrevivir para que pueda seguir produciendo. Entonces uno dice, ay, es que esos capitalistas, es que si subieran el salario mínimo, nunca va a alcanzarles para más plata, por más que lo suban. Y pasa lo que pasó en Venezuela, que veíamos que venían los venezolanos a hacer bolsos con millones de bolívares, haciendo bolsos con millones de bolívares y vendiéndolos en 50.000 pesos aquí. Entonces, a ver, eso hay que hacer que las personas lo entiendan, pero para eso hay que ser pedagógicos. Vuelvo al punto de que a nadie le interesa explicarle, y cuando usted se siente, le explica a una persona, la persona entiende y deja de ser petrista. Yo en estos días volteé varios, pero porque me tomé el tiempo de explicarles, y cuando entendieron, di toda la razón. Hay que sacar el tiempo de explicarles. Ahora, la discusión ni siquiera debería estar centrada en el salario mínimo en la era digital. Es que en la era digital pelear por un salario mínimo es lo más absurdo que hay. A la gente hay que desinstalarle la pobreza acá, y volvemos a ese punto. Entonces, Total. cuando vos tenés instalada la pobreza en la cabeza, vos siempre vas a estar peleando por un salario mínimo, y los sindicatos felices agarrados peleando para ellos tener una razón de ser y de existir, ¿cierto? Y de poder arañar, porque eso sí arañan que da miedo. Entonces, cuando vos a la gente le cambias el chip y vos decís, mira lo que me pasó, les voy a contar esta experiencia. Resulta que el martes pasado estuve en Arboletes, y Arboletes está en un momento muy crítico porque el turismo se ha visto seriamente afectado
por el puente que se cayó entre Montería y Arboletes. Entonces, no hay turismo en este momento. Yo fui y estaba, mejor dicho, ciudad fantasma. Casi no había abiertos negocios. La hora del almuerzo no tenía dónde ir a almorzar porque no habían negocios ofreciendo almuerzos. Los hoteles habían despedido 30 y 40 personas porque no tenían cómo sostener esa nómina. Y yo tengo una persona en Arboletes que trabaja con negocios digitales. Es decir, en Arboletes la gente se está muriendo de hambre porque no hay trabajo. Y esta persona trabaja con negocios digitales y aun cuando está pasando esa hecatombe en Arboletes, esta persona produce 2.000, 3.000, 4.000 dólares mensuales por internet. Entonces eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Hombre, no peleemos por el salario mínimo. ¿Usted por qué quiere ganarse el mínimo? Yo no quiero que usted se gane el salario mínimo. Yo quiero que usted gane más. Y quiero que los empresarios ganen más para que ofrezcan mejores salarios. Entonces valorícese. Y para valorizar la gente hay que enseñarle a estudiar y aprender cosas que realmente sean productivas. Mira, tú y yo somos abogados. La hija mía quiere estudiar derecho. Y yo le dije, si usted quiere estudiar derecho para ponerse a litigar, mamita, no espere que le va a ir muy bien. O si es para emplearse en algún lugar, sepa y entienda que a un abogado, porque ve una oferta laboral. Abogado junior, 4 años de experiencia, bilingüe, con especialización para encargarse todo lo de una empresa, 2.800.000. Y uno como profesional se ofende porque a uno le ha costado estudiar, plata, tiempo, dedicación, ¿cierto? Y porque uno siente que uno es un erudito porque sabe muchas cosas de un tema. Pero cuando usted va a ver el mercado laboral que obedece a las leyes de la oferta y la demanda, usted se da cuenta que hay sobreproducción de abogados. Y como hay tantos abogados, pues claro, baja la oferta, porque siempre habrá alguien que trabaje por un menor valor, ¿cierto? Entonces hay que entender la dinámica de los mercados para saber qué es lo que realmente está necesitando el mercado y por dónde guía uno a la gente para que gane más del mínimo. Y eso es lo que podemos hacer desde estas instancias de poder, ¿cierto? Es lo que queremos hacer, que la gente sea productiva, que el país mueva la economía y que todos los días tengamos menos pobres. Es la idea, porque a lo que nos están llevando es a que vamos a hacer un país de viejitos pobres. Aquí, Total. aquí no va a haber futuro. Y no va a haber futuro porque incluso con estas propuestas que hacen de la reforma pensional, que son absurdas desde todo punto de vista, con el índice de natalidad tan bajo, pues no va a haber jóvenes que trabajen para pagarle la pensión a los muchachos de ahorita que solamente piensan en que les sigan regalando para posteriormente que sean los otros los que le paguen sus pensiones. Manuela, estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No es frase de cajón, pero siempre que termino un capítulo de Un Café con Migue, creo que ha sido el capítulo más agradable. Esta vez no lo creo. Esta vez estoy seguro que ha sido uno de los capítulos más agradables, más tranquilos, más conversados y sobre todo que han generado en mí mayor admiración por la persona que me acompaña en la pantalla. No acostumbro a hacer lo que voy a hacer en este momento y sé que los suscriptores del canal de Un Café con Migue, los miembros de Defensores por Colombia y los suscriptores de las cuentas de Defensores por Colombia y la señora presidente que está por allí detrás de una cortina, eh, lo voy a decir sin pelos en la lengua. Cuando empezamos nuestra conversación, te dije que yo creía en ti. Ahora no solamente lo ratifico, sino que creo mucho más. Y lo que más me duele es no vivir en Antioquia para votar por ti. Pero lo que sí puedo hacer es decirle a todos los suscriptores, a todos los miembros de Defensores por Colombia, a todos los suscriptores de mi canal particular, ella es Manuela. Manuela es candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia. Yo los invito a que voten por ella. Y oficialmente, Manuela, a título personal y del movimiento, nosotros vamos a apoyarte, nosotros vamos a estar contigo, nosotros queremos
como muchos colombianos, después de ver este capítulo del Café con Miguel, que tú estés en la Cámara de Representantes y tenemos un compromiso los dos de tomarnos un café y sobre todo tomárnoslo dentro de 4 años, cuando seas candidata al Senado y sea todo el país el que tenga la fortuna de poder elegirte a ti. Ay, Miguel, gracias. Mira, tú sabes que esas palabras en este momento son oxígeno puro para mí, porque realmente cuando dicen que esto es una contienda, uno no alcanza a entender la dimensión de esto. Realmente es una contienda y es una contienda de David contra Goliat, porque los que tratamos de hacer este trabajo con decencia, con honradez, con verdadero amor por la patria, nos enfrentamos a maquinarias del tamaño del mundo, a cantidades de dinero que nosotros ni siquiera alcanzaríamos a soñar tener con todo el tiempo de nuestro trabajo honrado y que se invierten en unos pocos meses de campaña, o se invierten, no se gastan en unos pocos meses de campaña. Y a veces te digo que esto es una montaña rusa de emociones tremenda, porque además de este trabajo electoral es en muchas ocasiones, hay maltrato, se renuncia a la vida personal, muchas cosas, y uno dice, vale la pena porque estoy dándola toda por mi país, porque no quiero perder la libertad, y te digo, es egoísmo puro y duro, porque yo amo la libertad como nada, porque sé que todo en la vida es circunstancial, que lo único que no puede variar mientras estemos vivos es la libertad. Si estamos libres podemos cambiar nuestras circunstancias de vida, pero si no, hasta ahí llegamos. Y si perdemos el país en esta ocasión, Migue, seguramente tú y yo vamos a morir sin haber vuelto a ver a Colombia libre. Entonces, por eso, en este momento, pase lo que pase, estamos dando la batalla con todo el amor, con todo el ahínco, con toda la fe y contando con el apoyo de cada uno de los colombianos que nos escuchan. En mi caso, pues en mi departamento Antioquia, que es donde pueden votar por mí, porque es la única forma que tenemos para robarle una curula a estos bandidos, y es que la gente escuche el mensaje, que lo replique, apelar al elector inteligente, a las personas que de buena fe quieren ver a este país salir del hoyo en el que nos metimos, y creer y confiar que hay personas que quieren poner el alma en que esto funcione, que no somos semidioses y que no vamos a hacer que la vida individualmente le cambie a algunas personas, sino que vamos a hacer trabajo desde lo macro para que a todos nos mejore la forma de vivir. Manuela, seguimos plenamente identificados. Cuenta para esa contienda, cuenta para esa batalla con estos soldados de Defensores por Colombia, Gracias. personalmente con este soldado que está dispuesto a acompañarte, a dar la pelea hasta el final, hasta verte sentada en la Cámara de Representantes dentro de 4 años en el Senado de la República y después Dios proveerá. Siempre he pensado que Colombia en algún momento va a tener una presidenta. Estas elecciones presidenciales no va a ser el momento, pero llegará, llegará y no sé cuál sería el eslogan de la campaña presidencial o de la campaña al Senado, pero sí el grado de recordación de tu eslogan para esta campaña a la Cámara es de una recordación absoluta, es de un gusto y de una sutileza. 108, vote por este bizcocho. Yo votaré por ese bizcocho. ¿Quién te diseñó el eslogan? Ay, nadie, eso fue espontáneo. Cuando me dieron el número, cuando me tocó el número, tengo una prima que es empresaria, una empresaria con mucho bagaje y mucho recorrido, y pues que sabe mucho de marketing, y me dijo, tenemos que hacer algo que a la gente se le grabe en la cabeza tu número. Y entonces empezamos a pensar, y al principio, entonces yo dije, no, 108 a Petro reprocho. Pero entonces empecé a invocar muchas veces a ese sujeto y a ponerlo muchas veces en mi boca, y eso No, me no. pudre los dientes. Y fuera de eso, lo más triste es que, mira, Migue, el nivel de ignorancia en Colombia es una cosa muy triste. Y hubo una persona por ahí que me dijo, es que a Petro reprocho, o sea, que usted es petriste. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre que lo reprocho? Es que, ¿cómo así que reprocho? Y yo dije, ay, no, por ahí Ah, no fue, por ahí no fue. Entonces yo dije, no, 108, vote por este bizcocho, porque bizcocho también sale con el 8. Y es bacano porque
es lindo hacer sonreír a la gente. Y sabes que, gústele a la persona o no, el ser humano que hay al frente, cuando le dice vote por este bizcocho, siempre dibujan una sonrisa en la cara. Y eso hace que se les haga una recordación de mi número y no solo eso. Por lo menos me voy con una sonrisa de la persona que me escuchó, así no vaya a votar por mí. Entonces me voy contenta, me río. Siempre nos reímos juntos con el que le digo el eslogan. Pues hoy me la he pasado sonriendo durante toda esta charla, Manuel. Y sí, yo votaré por ese bizcocho en el 108. Ay, gracias, Entonces, Miguel. espero que absolutamente todos nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros miembros de Defensores por Colombia te acompañen con su voto, como te vamos a acompañar de corazón los que no tenemos la fortuna de estar en Antioquia para poder dar la pelea. Pero igual seguimos siendo tus soldados. Manuela, fue un placer estar contigo. No te imaginas lo agradable de la conversación, lo convincente, la mirada tan transparente que tú tienes y el bien que le vas a hacer a Colombia. Entonces, estoy seguro de que en el 8 vas a estar ocupadita, de que el 9 de marzo vamos a hacer una videollamada donde vamos a estar toteados de la risa celebrando porque el bizcocho ganó. Tan lindo. Muchas gracias, Miguel. Yo también me la pasé súper rico en este espaciecito, muy cortico, porque mejor dicho, yo que soy doña Lora mojada, pues yo creo que este trabajo de ser político es una belleza para mí porque a mí no me cuesta nada hablar. Pero sabes que antes de irme quiero aprovechar este espacio para darle un último mensajito a las personas que quieran confiar en este nuevo talento de la política y es que me ayuden a replicar el mensaje. O sea, no solamente los que quieran creer en mí voten por mí y lo hagan muy juiciosamente, sino que le cuenten a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus empleados, porque la única manera que tiene una persona como yo de llegar al poder sin maquinarias y sin toneladas de billetes es a través de la confianza del voto ciudadano. Es decir, yo apelo al voto inteligente, esa es la única forma. Y lo otro, los que no vayan a votar por mí porque tienen un compromiso, porque tienen un amigo, otra persona en la que quieren confiar su voto, pues regálenme una oración porque esta batalla ha sido dura, fuerte y la verdad es que necesitamos la protección y la bendición de nuestro Señor para poder seguir caminando y para seguir enfrentando lo que viene con Colombia, porque es que esto no termina el 8. El 8 es la primera parada donde esperamos tener nuestras primeras victorias para recuperar el país, pero esto continúa hasta el 31 de mayo, donde esperamos tener presidente en primera vuelta. Así es, y eso lo esperamos todos. Te reitero, Manuela, fue de lo más agradable. Yo los invito a todos a que te sigan, a que te acompañen, a que todos seamos factores multiplicadores de este mensaje político transparente, claro, puro y leal, de este mensaje de Manuela, que es la persona que va a tener la puerta de su oficina en el Congreso abierta, que va a tener sus manos extendidas, una hacia el cielo, implorando a Dios y la otra tendida para ayudar a todos los colombianos. Manuela, gracias por acompañarnos en este capítulo de Un Café con Miguel. A ustedes nos veremos en un próximo capítulo. Eh, Reitero mi admiración, mi apoyo, mi amistad y mi lealtad a ti, Manuela, y a ustedes. Los espero en un próximo capítulo de Café con Miguel. No se les olvide, por Colombia, lo que sea menester. Ubi Concordia, Ibi Victoria.